Bueno, ya estamos entonces con María Elena Gutiérrez, directora ejecutiva de Conservación Amazónica. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Aldo. Qué gusto tenerte aquí en el programa, en Por con la Naturaleza. Vamos a leer tu reseña para que nuestro público te conozca. María Elena Gutiérrez es ingeniera industrial de profesión con maestría en Desarrollo Sostenible y Biología de la Conservación en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Tiene más de 20 años trabajando en temas relacionados a ambiente, conservación, cambio climático, economía circular, integración económica y negociaciones internacionales. Cuenta con experiencia en la coordinación con el sector privado, gobierno, cooperación internacional y actores de la sociedad civil para ejecutar iniciativas locales, regionales y a nivel nacional. Mariana, tienes entonces toda una vida profesional dedicada a la conservación, ¿no? Cuéntanos, un poco para contextualizar a nuestros seguidores, ¿qué es ACA? ¿Cómo iniciaron sus acciones acá en el país y a qué exactamente se dedican? Gracias, Aldo, y gracias por la pregunta y por la oportunidad de estar acá en este espacio tan bonito. Acá, su nombre es Conservación Amazónica y nuestras siglas es ACA. Nos dedicamos a la conservación de los Andes y la Amazonía en el Perú, ¿no? Consideramos que este es uno de los paisajes más biodiversos del mundo, donde además ocurren unas dinámicas muy importantes entre las especies y los ecosistemas. En particular, como sabes, en el Perú ocurre un fenómeno muy importante, ¿no? Que es la humedad, ¿no? Las lluvias, el agua que transita en las nubes que viene del Atlántico choca por la cordillera de los Andes, generando así los ríos andinos que luego alimentan la Amazonía. ¿Sí? Entonces ahí ocurre un ciclo hidrológico muy importante, donde nosotros tenemos una vocación muy clave de poder protegerla. Desde hace 23 años tenemos oficinas en Cusco, en Madre de Dios, y más recientemente estamos trabajando en Loreto, en Ucayali, en las más regiones amazónicas, porque nuestro objetivo es conservar los Andes amazónicos, pero no solo para que las especies o animales sobrevivan, sino sobre todo para que los seres humanos, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas aislados voluntariamente por cientos de años, que es el hogar de ellos, puedan continuar viviendo ahí y que tengan bienestar, que tengan medios de vida sostenible. Entonces, hay una simbiosis bien interesante de lo que acá hace con las comunidades, ¿no? Y es para las comunidades. Y por supuesto, hemos utilizado lo que hoy el mundo nos provee, que es la tecnología, ¿no? Acá se destaca por la utilización, por ejemplo, de imágenes satelitales de muy alta resolución para poder identificar, monitorear amenazas, deforestación, tala ilegal, minería ilegal, utiliza drones, utiliza la inteligencia artificial. Cada vez tratamos de que la tecnología nos abarate costos, ¿no? Porque es muy complejo, muy costoso llegar a estos sitios tan remotos, ¿no? Y poder descubrir qué es lo que está pasando, quién lo está perpetrando, ¿no? Y cómo poder actuar, cómo ayudamos no solo a las autoridades, sino también al usuario del bosque, cómo los ayudamos con estas herramientas para que ellos puedan también proteger su bosque. Entonces, ha caído trabajando en esa línea. Y si me permites, Aldo, también quería contarte que también algo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo es promoviendo que haya investigación. ¿Cómo? A través de nuestras 3 estaciones biológicas que contamos en este transecto de biodiversidad increíble del Perú, que está a 3 horas del aeropuerto de Cusco, se llama Huayquecha, es una estación biológica que queda en la parte alta, nubosa del Parque Nacional del Manu, que eso parece como si estuvieras en el monte del Olimpo, como si fueran estos dioses griegos impresionantes cuando uno llega para allá. Es más, muchos turistas, birdwatchers llegan a las estaciones, donde ahí, por ejemplo, tratamos de monitorear qué está pasando con el cambio climático, cómo están tanto el ecosistema, los árboles, la vegetación y asimismo las especies, el uso de anteojos
o los anfibios, cómo están reaccionando frente a este impacto, por ejemplo, en el calentamiento global, cómo se están trasladando, cuál es la nueva simbiosis, cuáles sobreviven, ¿no? Pero cuando tú vas bajando de la estación Sí. biológica de Waiquecha a unas 4 horas en carretera, llegas a la otra estación biológica, que es la estación biológica del Mano, que también está al pie del Parque Nacional del Mano, donde ahí el ecosistema ya cambia, estamos entre 1000 metros sobre el nivel del mar y 500, ya es otro ecosistema, mucho más de vocación agrícola. Ahí es donde tratamos de modelar, por ejemplo, pilotos que sean desde agricultura, ¿no? De donde sean regenerativos, adaptativos, resilientes, y cómo eso lo podemos extrapolar para la población, pero también, nuevamente, cómo está reaccionando, por ejemplo, el río y los peces frente a las corrientes donde a veces traslada mercurio desde Madre de Dios. Entonces, tratamos de dar esta respuesta a preguntas claves, ¿no? Pero y si sigues por el río y llegamos a la última estación biológica, que ya está en el lado de Madre de Dios, que se llama Los Amigos. Es la más antigua que tenemos, donde ahí, por ejemplo, estamos al pie del corredor minero, pero entre Mano y Tambopata, dos zonas claves de gran biodiversidad para el Perú. Entonces ahí también tratamos de monitorear cómo, por ejemplo, las especies de primates están reaccionando, cómo están evolucionando, qué tipo de parásitos tienen estos primates, porque luego se puede desencadenar, por ejemplo, una zoonosis, ¿no? Entonces estamos Claro. tratando de hacer estudios de biología molecular ahí, o también, como te decía, estamos al pie del corredor minero, Madre de Dios. Entonces estamos tratando de analizar cómo no solo se habla mucho de la capacidad de la bioacumulación que tienen los peces con respecto al mercurio, un metal que le hace gran daño a la población y sus siguientes generaciones, sino también estamos evaluando cómo los árboles están captando a través de un mercurio atmosférico, ¿no? Que viaja por el aire, cómo está captando esto y cómo está sirviendo de barrera, por ejemplo, para la demás población de que no llegue el mercurio. Entonces, es una Claro. investigación que a veces uno considera que no es importante, pero es clave dar estas respuestas para luego evitar desgracias mayores, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dedicamos un poco acá. Y es reciente esa estación biológica o ya tiene algún tiempo de trabajo? No, no, la de los amigos tiene 22 años también, es una de las más antiguas, luego de Cochacayo, en la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, sí, tiene buen tiempo. Ah, buenísimo. Eh, Marilena, y ya profundizando un poco en los temas de conservación, ¿cuáles consideras tú que son las prioridades en nuestro país y bueno, también en el mundo, ¿no? Justamente en donde se debería poner el foco para trabajar la conservación ambiental. Aldo, eso, yo creo que eso es clave preguntarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas, yo creo, de como que las urgentes, ¿no? Y las otras las importantes. Por un lado, la urgente, pienso que es el tema de que estamos perdiendo un poco la batalla con la deforestación, no estamos llegando a cumplir nuestras metas, pero no solo por una meta política, sino porque estamos muy preocupados con este famoso tipping point que hablan los científicos, Ok, es este punto de no retorno en el momento en el cual la Amazonía llegue a un nivel tal de deforestación que en lugar de poder continuar con este servicio ecosistémico que nos provee, ¿no? Por ejemplo, de capturar carbono, ¿no? Cambie, ya no, ya en lugar de ser secuestrador de carbono, sea emisor de carbono. ¿No? Entonces, ese es algo muy, muy complejo, a lo que lamentablemente a nivel de toda la Amazonía, y no solo estoy hablando de Perú, sino también de Brasil, de Bolivia, de los más países amazónicos, lamentablemente nos están advirtiendo los investigadores que estamos llegando a ese punto de no retorno. Entonces, ¿qué significa ese punto de no retorno para el Perú? ¿Dónde debería ser ese nivel de deforestación máximo que deberíamos aceptar? Y en el Perú, lamentablemente, hay deforestación legal e ilegal. ¿No? Entonces, y más aún cuando hay intentos de congresistas de tratar de legalizar la deforestación. Entonces, eso se vuelve todavía mucho más riesgoso. Y no necesariamente es que las ONGs o la sociedad civil se oponga al desarrollo. Puede haber un desarrollo manteniendo el bosque en pie. Por ejemplo, hay muchos países, Costa Rica vive de su bosque,
¿no? Porque ha generado una cadena en el turismo, pero un turismo seguro, un turismo donde el turista tiene esa disposición a pagar porque le da seguridad, ¿no? Y nosotros en el Perú tenemos una biodiversidad mucho más impresionante que Costa Rica, pero que todavía no se aprovecha. O, por ejemplo, los productos del bosque. Bueno, acá tengo, justo ayer le estaba contando a mi hijito, acá me regalaron mis compañeros, no sé si se ve, es un arbolito, Es un está medio arbolito, sí. difuminado, pero es un arbolito de una castaña que crece, por ejemplo, somos privilegiados y crece en la parte de Madre de Dios, donde bota un fruto, ¿no? Que es esta nuez muy valorada a nivel internacional, donde nosotros nos podríamos Claro. convertir en grandes exportadores, pero no solo de materia prima, puede ser de productos con valor agregado. Por ejemplo, otra vez estaba invitando a los compañeritos de Santiago, mi hijo en su colegio, castañas que están bañadas en chocolate negro, riquísimos, buenísimos, y además la castaña tiene altos niveles de selenio y unos aminoácidos difíciles de captar por el ser humano. Entonces, además es nutracéutico, tiene unas propiedades increíbles. El Perú está realmente bendecido con todos estos productos que tendría un gran mercado, pero donde tenemos que meterle un poco más de esfuerzo de realmente generar estas cadenas de valor, ¿no? Para que podamos convivir con ese bosque piel dando bienestar, ¿no? Entonces hay una agenda muy urgente, por un lado, de detener esta deforestación y estos delitos ambientales. Lamentablemente, muchos de los que generan esta tala ilegal selectiva, ¿no? Donde van descremando o desangrando, podemos decir un poco, el bosque, son mafias, la mayoría mafias coludidas, y estas mafias lamentablemente se asocian con otra serie de crímenes que atentan contra la población local. O la minería, lamentablemente la minería ilegal que tenemos de oro, por ejemplo, en Madre de Dios, muchas de las personas que viven ahí y que se benefician de esta minería no viven en Madre de Dios, no van, captan estos metales y luego se van, y lo único que les heredan a la población de Madre de Dios es degradación, ¿no? Muerte en esas zonas, y lamentablemente eso se vincula a trata de personas, a Claro, una hay un serie impacto de social delitos también. conexos. Así es, dramáticos, ¿no? Hay casos muy dramáticos, ¿no? Donde además están matando a nuestros defensores ambientales. Son estas personas yo estoy Sí. sentada ahorita acá en Lima, pero ellos están allá, ¿no? Poniendo el hombro, poniendo el pecho contra estos invasores, contra estos delincuentes criminales. Entonces ellos son atentados contra su vida, contra su bienestar, contra su familia. Entonces, eso es una agenda urgente, pienso, Aldo, pero pensando también en la agenda importante, ¿no? Que todos lo estamos viviendo, los peruanos lo estamos viviendo ahora. El cambio climático, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos ya se anunció, creo, ya se oficializó que vamos a tener un niño global, Global. donde ahora tenemos un aumento de la temperatura del mar entre 5 o 6 grados, más arriba del promedio, pero sin irnos muy atrás. Hasta el año pasado, a finales del 2022, el Perú tuvo la sequía más fuerte de los últimos 58 años. Me contaba Marlene Mamani, nuestra especialista en reforestación, en restauración en Cusco, nos contaba que las alpacas, por ejemplo, hay zonas, en las zonas altas, sobre todo de la comunidad campesina de los Hapus. Por cierto, los Hapus son estos últimos descendientes directos de los incas. Nos contaban de que la sequía era tan dramática que, por ejemplo, habían alpacas que tenían que tomar agua cada 3 días, ¿no? Ah, Entonces hemos hecho ese cambio brusco entre no tener agua hacia tener todos estos huaicos, estos deslizamientos, inundaciones, y eso es lo que está pasando hemos con roto el el cambio equilibrio, climático. ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que correr para ser suficientemente eficientes de cómo funciona el ecosistema con esta crisis hídrica que vamos a tener, ¿no? Que vamos a oscilar entre los huaicos y las sequías. Entonces, ¿cómo somos tan dinámicos? Y esa es una agenda que considero que no solo es ACA, sino en general muchas de las organizaciones peruanas, tanto de la sociedad civil como el Estado, debería estar poniendo mucho énfasis, ¿no? Las comunidades están muy preocupadas, es más, se nos acercan las mismas gobiernos regionales, las comunidades locales diciendo, por favor, ayúdennos, ¿no? A hacer que, dado que el derretimiento de los glaciares tropicales, que son estos reservorios de agua dulce que tenemos en la parte andina, se están derritiendo a una velocidad
no antes esperada. Nuestros escenarios han quedado cortos, nuestros escenarios climáticos. Ellos están muy preocupados. ¿Cómo hacemos? Porque si es que nuestros glaciares se están derritiendo, ¿cuál es nuestra opción? Por ejemplo, y esto es lo mágico de los ecosistemas, tenemos los bofedales, ¿no? Que son esto como pasturas en estas zonas muy, muy altas, que funcionan como esponjas, ¿no? Ante la lluvia, ante la humedad. Entonces, tenemos que mantenerlos muy sanitos, muy verdecitos, para que tengan la capacidad de captar esa agua, que luego se va a convertir en estos riachuelos y dar vida a los ríos y las cuencas andino-amazónicas. Entonces, tenemos que ser muy eficientes en pensar cómo adaptarnos, pero cómo el ecosistema da esta solución. Y ahí es donde sale esta famosa frase de que todos venimos tratando de impulsar, ¿no? Las soluciones basadas en los ecosistemas, ¿no? O el Ecosystem Based Adaptation, donde cómo hacemos que pensemos cómo funciona el ecosistema y cómo es tan sabio para poder proveer de bienes y servicios a la humanidad, a la población local. Entonces tenemos que ser muy rápidos, Aldo, para poder dar soluciones, mantener sano el ecosistema, permitir que siga generando estos servicios, pero al mismo tiempo tenemos que conservar estos territorios, ¿sí? Y eso también ACA y también muchas otras ONGs hemos venido tratando de apoyar a las comunidades. Hay muchos gobiernos regionales que, por ejemplo, están preocupados en el caso de Cusco, donde las concesiones mineras están aumentando. Estábamos viendo la otra vez con mis colegas en ACA que hay cerca de 2.2 millones de hectáreas concesionadas en Cusco, concesionadas para oro, ¿no? Para Dios. minería. Entonces, ellos dicen, bueno, ¿qué hago? Si tengo un solo ecosistema de alta montaña, donde es el que me provee el agua, o voy a permitir que saquen oro, que ya están tratando de priorizar, ¿no? Y evidentemente nadie puede vivir sin agua. Entonces, Así es. es más, muchos de los entendidos, de los expertos dicen que las próximas crisis y conflictos que van a haber en el mundo es por el agua. Entonces esa es la agenda urgente que ACA, no solo es ACA, sino también deberíamos estar haciendo un llamado para que muchas organizaciones deberíamos estar priorizando eso. Claro. Y como experta justamente en ese tema, y nos hablabas hace un momento de un punto de no retorno, ¿hay algún cálculo de más o menos cuánto tiempo es al que llegaríamos a ese punto de no retorno? Uy, Aldo, eso sí está complicado, ¿sabes? Porque ahora nos estamos dando cuenta que no solo hay un punto de no retorno, sino son varios. Por ejemplo, la otra vez estábamos analizando con nuestros colegas en Washington, existe nuestra institución hermana que es Amazon Conservation Association, con Matt Feiner, que estaba analizando, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso sobre todo del este, donde hay zonas donde la deforestación ha sido de tal magnitud que más bien se está comprobando que hay un aumento en tanto en las sequías, ¿no? En las zonas áridas, pero también en un aumento de la temperatura. O sea, al no tener los árboles, está generando ya esos cambios de microclimas, ¿sí? Entonces hemos dado cuenta de que si dividimos la Amazonía, toda la Amazonía en tres grandes partes, la parte del este ya está llegando a ese punto de no retorno, ¿no? En el caso donde estamos hablando nosotros, esta Amazonía más occidental, que viene a ser la Amazonía que tenemos en el Perú, felizmente tenemos la cordillera de los Andes, ¿no? Donde de alguna manera está formando este ciclo hídrico clave, pero por eso es que nosotros tenemos que entrar a evaluar y eso, Aldo, tu pregunta es la pregunta que tendríamos que estar ahora analizando y espero que pronto podamos dar esa respuesta. ¿Hasta cuándo el Perú podría seguir deforestando? Claro, excelente. Y también mencionabas y dabas justamente, hacías mención a que comparte con tu hijo estos temas y estas preocupaciones, ¿no? Que tienes como profesional, pero que en realidad nos deberían preocupar a todos. Hay un tema de educación ambiental importante también por trabajar con las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo crees tú que debería abarcarse este trabajo? Aldo, yo creo que eso es clave. No quiere decir de que ya esta generación está perdida. No, pero es más, tenemos que seguir llevando y hacer este trabajo de compartir estos conocimientos porque las autoridades van cambiando, van rotando y tenemos que continuar. Pero la clave es capacitar y sensibilizar a las próximas generaciones, ¿no? Pienso que los colegios
tienen una labor muy importante y yo creo que muchos lo están haciendo, ¿no? Cada vez más los niños son los que impulsan a los padres a decir, no, no, ¿por qué botas la basura a la calle? ¿No? O por qué, y algo que me preguntaba justo mi hijito, me estaba haciendo una entrevista para su colegio, me decía, ¿qué es lo que deberíamos hacer para proteger el mundo? Y mi respuesta era reducir el consumo, ¿no? Porque el consumo es en general lo que está generando todo esta exceso, ¿no? De deforestación, el exceso es como si tuviéramos una adicción, ¿no? Por el consumo de combustibles fósiles, de productos que se nos antoja comer una fresa cuando traen de Tailandia, generando una huella no solo de carbono, una huella O el hídrica uso de impactante, plástico de un donde solo tenemos uso que que también es perjudicial, ¿no? además, ¿no? Que está generando esos plásticos de un solo uso, generando una contaminación terrible, o sea, zonas donde el mar, ya no vamos a hablar de ese tema, pero hasta en las zonas más andinas remotas, em, estamos encontrando todos estos desechos, pero no solo en términos de pensar qué van a hacer estos 8.000 millones de habitantes que tenemos en el planeta, ¿no? Ya pasamos esa valla. ¿Dónde va a ir todos esos residuos? ¿Dónde van a ir todos esos residuos sólidos, efluentes, emisiones, ¿no? ¿Cómo podemos entonces nosotros ser responsables para poder generar un consumo adecuado, ¿no? El planeta es finito, es limitado. Entonces, mientras que no lleguemos a evolucionar hacia otros planetas, tenemos que cuidar la casa, ¿no? ¿Cómo podemos generar responsabilidad de nuestro consumo? Cuando compremos un aceite, ese aceite vino de una palma que generó deforestación en la Amazonía. O sea, tenemos que ahora ser más Ser más conscientes. críticos, ¿no? Cada uno de los consumidores tiene una responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo? Ya todo profesional, no tiene que ser biólogo, no tiene que ser ambientalista, todo profesional serio, responsable, tiene que tener su cuota de responsabilidad. ¿Qué está haciendo por el planeta? Enseñando a los niños, llevándolos a conocer, vayan a las estaciones biológicas, a los albergues, conozcan, porque el que no conoce, no sabe, no protege, no tiene interés. Tienen que ir a conocer lo que tenemos. El Perú es privilegiado y muchos peruanos, te puedo asegurar, ni siquiera conocen estas zonas de los Andes y la Amazonía que debemos estar todos protegiendo. Entonces, eso es muy importante. Todos tenemos, todos los consumidores, desde revisar de dónde proviene un producto o más bien aprovechar y darle oportunidad a las comunidades indígenas y campesinas de consumir, por ejemplo, el mano. Hace tiempo, este año hemos estado celebrando el 50 aniversario del Parque Nacional del Mano. Pero alrededor del Manu hay comunidades campesinas. Por ejemplo, venimos trabajando acá muchos años con la comunidad campesina de Chayabán. Y ellos han venido cultivando y les hemos ayudado a enseñarles y ellos han sido muy capos en cultivar aguaymanto, que hoy por hoy hay empresas que compran ese aguaymanto. Consumamos esos productos. O sea, todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad y hoy sí lo podemos hacer. Excelente, excelente el mensaje que nos das, María Elena, y también lo habla la labor que realizan de conservación amazónica. El tiempo se pasó volando, pero ha sido un gusto tenerte en el programa el día de hoy, María Elena. Esperamos de pronto más adelante poder seguir conversando con progreso sobre estos temas. Gracias, Aldo, como gustes y un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias.